Muy buenos días, queridos amigos. Estamos, como ustedes saben, en vivo, transmitiendo desde el 36 Congreso Hemisférico que se celebra con todo éxito en este Hotel Billboard. El hotel, uno de los hoteles más lindos del mundo, probablemente un lugar muy especial en este estado de la Florida. Y tengo conmigo aquí el placer y el honor de tener conmigo a alguien, amigo de Camacol, alguien que está ingresando este año en la familia del Congreso Hemisférico. Me refiero al presidente de la Cámara de Comercio de Portugal, a mi amigo Jorge País, a quien le doy la bienvenida y le doy las más expresivas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, pues queremos, me imagino que Jorge habla un poco de portuñol. Nosotros estamos acostumbrados, estamos acostumbrados aquí en el sur de la Florida a hablar portuñol, a hablar spanglish, le decimos así. Eso es Florida. Florida es una mezcla de todas partes del mundo y por eso nos llevamos también unos con otros, porque nadie nació aquí, todos vinimos a alguna parte con una maleta en la mano y hemos adoptado este lugar como nuestro lugar, como nuestra casa, como nuestra patria, porque hemos querido, ¿no? Otros nacen en un lugar porque Dios lo quiso y los puso ahí. Nosotros nacimos todos en otra parte y decidimos venir aquí. Y Jorge está un poco que decidiendo venir a unirse con este destino que es Camacol. Así es. Bienvenido, Jorge. Unas palabras para nuestros amigos sobre qué es el enfoque de Portugal con relación a nuestra tarea del comercio internacional con América Latina, etc. Bueno, la verdad es que Portugal, voy a hablar en portuñol. Sí, portuñol, no hay problema. Y creo que lo entenderán, es lo importante, ¿no? Y sí, pues Portugal, como sabes, tiene una tradición comercial muy fuerte, muy grande. Y por alguna razón en este último siglo y en este que estamos viviendo hemos disminuido esa fuerza comercial y ha llegado el tiempo de asumirnos, porque además es absolutamente necesario para nuestra economía aumentar las exportaciones, y como de hecho tenemos muchos productos de mucha calidad y que no son tan conocidos como podrían ser, es el momento de mostrarlos al mundo, y aquí sin duda estamos en un sitio del mundo donde se encuentran, como dijiste, tantas comunidades y es un punto de encuentro de América Latina, de América Central, de América del Norte, pues, y Europa tiene que estar aquí también. Europa está cada vez más también a necesitar entrar y reforzar su presencia en nuevos mercados, y como sabes, aquí América Latina y Estados Unidos además se está firmando o preparando la firma de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa. Pues tenemos que plantearnos y aquí, y como yo tenía ya una relación muy fuerte, además hace muchos años que integraba e integro los órganos sociales de AICO, la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, y ya en el pasado tenía también tenido la felicidad de conocer a mucha gente aquí de Camacol, desde luego a Raúl Pérez, que es un histórico de la organización, y afortunadamente hice la sugerencia de que pudiéramos firmar un acuerdo de cooperación, lo que hicimos ayer, y bueno, y también he recibido esa invitación para pertenecer a los órganos sociales de Camacol, integrar su equipo de directores, y ahí estoy para reforzar nuestras relaciones. Estamos invitando también a empresarios a visitarnos este junio ahí en Lisboa. Nosotros costeamos además los vuelos y la estancia de ahí por Lisboa, para que también nos conozcan mejor y puedan encontrar productos y inversiones que sean interesantes para ambas partes, porque como bien se sabe, en particular en este mundo de negocios, para hacer negocios tiene que ser interesante y bueno para todas partes, ¿no? Es un camino de dos vías. De otra ¿no? manera no hay negocio, no hay negocio. Es una calle de dos vías, para allá y para acá. Así es.
Jorge, es bien interesante tus palabras, porque uno se pone a recordarse históricamente del papel de Portugal, un país pequeño que fue un gran motor del mundo. Así fue, de verdad. Cuando Portugal conquistó África, conquistó Brasil, el país más grande en una época donde ser portugués era casi como ser un personaje muy grande. Yo creo que el Tratado de Tordesillas con los españoles, yo creo que para dividir el mundo. Yo creo que Raúl López vino con Américo Vespucio y se quedó. No tenía idea que era así ya tan antiguo como esto. Pero... No, pero ahora, fuera de toda broma, Portugal siempre ha sido un país muy importante para la geopolítica. Ha sido un país que ha compartido con sus hermanos de Europa pues muchas obligaciones mundiales desde el punto de vista de cultura, etcétera. Yo he tenido la felicidad, como conversábamos fuera de cámara, de visitar Lisboa, no todo Portugal, pero Lisboa, y me he quedado asombrado de la cantidad de cosas bellas que vi, históricas. Pues Lisboa es una ciudad que atesora muchas cosas preciosas. Sabes que Portugal es uno de los países que con el territorio que tiene y la configuración que tiene, más antiguo del mundo, más antiguo del mundo. Así estamos ya desde el siglo XI con ese territorio y que mantenemos ahí en Península Ibérica y realmente fuimos nosotros quien descubrimos el camino marítimo hasta Oriente, India, y después también aquí hemos descubierto Brasil, pero como país generoso que somos, voluntariamente le dimos la independencia a Brasil. Y dejaron un emperador y todo, ¿no? Sí, todo completo, ya de la mano. Jorge, es muy agradable conversar con alguien con quien uno comparte una cultura, ¿no? Que aunque nos acabamos de conocer, parecería que nos conociéramos hace mucho tiempo, como consecuencia de esa relación que sabemos tener los de ascendencia latina, ese latinismo que nos hace identificarnos también. Y yo creo que la presencia de Portugal fortalecerá aún más. Ya teníamos España hace tiempo, pero nos faltaba el otro pedazo de la península ibérica, que ha sido, como decía, un protagonista mundial en la cosa, no solo del comercio, sino también de muchas otras, de la cartografía, de la geografía, de muchas cosas donde Portugal... Y yo creo que a la gente en el resto del mundo pues le encanta mucho las cosas portuguesas. Hay un vino portugués que es delicioso, hay ese vino verde, ¿no? El vino verde es único. Hay un aceite de oliva portugués que también es bien bueno. Yo tengo conocimiento. ¿Sabes que yo estuve en China 2-3 semanas atrás y curiosamente en China ahora están pidiendo aceite de Portugal, pero manteniendo todo en portugués para que se vea que es portugués, porque está se reconoce su calidad y hubo en China muchos problemas en el pasado de mezclas de aceite con otro tipo de aceites y se identifica el aceite portugués como un aceite de buenísima calidad y por encima de cualquier sospecha de que se pueda mezclar con lo que sea. Es zumo de olivos y nada más. Yo creo que sí es verdad porque yo puedo constatarlo. Tengo familia que tiene, a su vez familia en Portugal, que le mandan el aceite de su finca. Entonces, virgen, es una cosa extraordinaria el aceite portugués. También el vino, la cultura portuguesa, el trabajo manual, las manualidades portuguesas, los zapatos, la cosa de las pieles, el corcho. El corcho es una cosa. El corcho somos los primeros productores mundiales y se están haciendo cosas con corcho desde para vestuario o para la industria aeronáutica y para la construcción, para revestimientos. Después tiene ese aspecto muy importante que es el aspecto ambiental, ¿no? Porque usas corcho pero no matas al árbol. Exacto. El árbol se mantiene y sigue produciendo corcho. Cada 9 años retiras el corcho sin hacer daño al árbol,
al revés. Eso ayuda al árbol a seguir por muchos años viviendo y con salud. Y eso hoy día es único, porque lo que a todos preocupa muchísimo en las florestas es que se están matando los árboles y los bosques, y con eso tienes la conciencia tranquila porque usas un producto que se renueva naturalmente. Y eso me parece, de hecho, también muy interesante e importante. Y creo que sí, que Portugal va a añadir, a agregar valor a Camacol y a la Organización de Latinoamérica, porque vivimos una economía global y que todos hablamos del networking. Y de hecho nosotros en Portugal seguimos teniendo comunidades importantes aquí en Estados Unidos, en China también, desde Timor-Leste también, estamos por todo el mundo, y eso puede ayudar a la cooperación con también los países de América Latina, y reforzar la posibilidad de entrar en nuevos mercados, de la afirmación en nuevos mercados, y cada vez más tendremos, me parece, en 3 bloques: lo de habla inglesa, lo de China, y aquí nosotros, los tradicionales de Península Ibérica, que hemos descubierto y poblado a América Latina, y que tenemos raíces pues de la misma cultura, y tenemos que funcionar como bloque para tenernos también más fuerza en esta dicha economía global, para enfrentar a los otros bloques que están cada vez más fuertes. Pues aquí, como sabemos, América del Norte sigue siendo anglosajona, por lo menos. Anglosajona, sí. Y los chinos y todo ahí en su alrededor ya está también controlado, ¿no? Por eso. Jorge, para mí ha sido una agradabilísima sorpresa esta conversación contigo, por la comunicabilidad, por la fraternidad con que nos hemos conocido y nos hemos tratado. Igual también de mi parte. Y yo pienso que los televidentes están muy también felices de conocer que, además de la madre patria, al lado de la madre patria hay otra madre patria, que es Portugal, que son muy parecidos a los españoles. Sin duda. Son descendientes comunes de una raza común. Tenemos una cultura muy común, y bienvenido a Camacol, Jorge. Y aprovecho para saludar a todos los televidentes y darles una invitación a que nos visite pues por Portugal. Uno de estos días tendremos siempre muchísimo gusto de recibirlos, ¿no? Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por su atención. Buenos días otra vez, queridos amigos. Estamos aquí, como ustedes saben, en el primer día de sesiones del Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas de Camacol, el 36 años, y tengo conmigo el privilegio, el honor y el agrado, las 3 cosas mezcladas, no se sabe cuál de ellas más, de tener un gran amigo de Camacol, un gran amigo de los Estados Unidos, un gran amigo de la libertad, un gran amigo del comercio, un gran amigo del empresario y un gran amigo personal mío, que es Ambrosio Bertolotti, que le doy las gracias más expresivas por estar con nosotros. Ambrosio es alguien difícil de presentar. ¿Por qué? Porque Ambrosio tiene tantas cualidades, tiene tantos atributos, que es difícil irse por uno solo. Ambrosio ha sido una de las personas más importantes en la Cámara de Comercio Uruguaya, ha sido una persona de gran importancia en la Asociación Interamericana de Cámaras de Comercio, en AICO, donde fue hasta presidente, ha sido una persona de gran importancia en nuestro Congreso Hemisférico, sigue siéndolo, y es el vicepresidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, donde sigue siendo el vicepresidente. Y en todas esas cosas, él es una persona apasionadamente defensora de la libertad, del empresario, de las cosas que son los principios por los cuales nos regimos todos y que hacen que la sociedad progrese. Así que para mí es extraordinariamente grato pues tener a Ambrosio conmigo. Ambrosio, vamos a hablar un poquito de lo que tú quieras, porque contigo resulta difícil de preguntar. Tengo entendido que de aquí
te tienes que ir un poquito apresuradamente porque vas para Europa, porque vas a una reunión de la federación. Exacto. Explícanos un poquito qué es la federación, qué hace, porque la gente nuestra conoce lo que hacen las cámaras, lo conoce AICO, pero un poco la federación es algo un poco más lejano, ¿no? Exacto. Primero de todo, son exagerados. La mayor parte de las expresiones del amigo Fernando son un símbolo de gran amistad que yo comparto con él sin duda ninguna. La World Chamber Federation es una parte de la ICC. La ICC es la Cámara de Comercio Internacional instalada en París en el año 1920-21. Y esta Cámara de Comercio Internacional de París se apoya sobre dos columnas vertebrales. Por un lado es la World Chamber Federation, o sea, es la Federación Mundial de las Cámaras de Comercio, y por otro lado tiene la Corte de Arbitraje, o sea, la justicia privada, como podemos decir, que básicamente se trata de solucionar los conflictos a nivel comercial. Sobre esos dos pilares existe esta institución que se llama la Cámara de Comercio Internacional de París. Y nace básicamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando había dificultades en el comercio internacional, cuando había quedado desarmado el mundo del comercio, y ellos decidieron empezar a tratar de reglamentar todo lo que fue la actividad portuaria y aduanera, que alguien tenía que tomarla, pero habían quedado muchos resquemores después de la guerra, era muy difícil que los países políticamente negociaran esto. Entonces un grupo de empresarios franceses decidió decir, ¿por qué nosotros los empresarios, que lo hemos hecho a lo largo de la historia, porque esto es importante saberlo, no volvemos a ser los verdaderos embajadores? Porque yo siempre sostengo que los grandes embajadores de los países han sido los empresarios. Tengan claro que los empresarios siempre se anticiparon en las relaciones de los países a las relaciones formales. Fue un Marco Polo el que fue primero hacia Asia para que luego se establecieran las relaciones. ¿Cuántos países tuvieron relaciones comerciales con China antes de que hubiera relaciones políticas? Los verdaderos, bueno, no hablemos de los fenicios, no hablemos, toda esa gente, o sea, primero fueron los empresarios los que relacionaron los países del mundo. Ese es el valor extraordinario que tiene el empresario en el mundo. Y ellos aquí comenzaron esto, que en última instancia era desarrollar comercio. Desarrollar comercio termina siendo desarrollar amistad, unir a los países. Y justamente la Federación Mundial de Cámaras une a las cámaras de comercio del mundo. Y con esto, que estoy en un país que se habla de la libertad de comercio, también la ICC actuó en una época, que capaz que mucha gente no sabe, donde Estados Unidos no respetó su discurso de apertura comercial. Después de la crisis del 29, Estados Unidos encerró su país. Cerró las fronteras a los productos que venían del exterior, porque se pensaba que era la mejor forma de defender la industria privada. Gran error. Y contra eso no fue Estados Unidos que luchó, al revés. Desde Francia y la ICC peleó para que Estados Unidos abriera sus fronteras. Eso es historia, pero es verdad. La gente tiene que tener libertad de comerciar con quien quiera, donde y cuando quiera. Eso es la libertad. Pero no se dieron cuenta que al cerrar sus fronteras, también cerraban los mercados. Entonces las industrias, en un primer momento, hay como un pequeño engaño esto de cerrar, comienzan a desarrollarse, pero como es un país cerrado, el número de clientes es el que ofrece el país. Después corrigieron el error y dijeron, pero nos estamos encerrando, el mundo no son, en aquella época sería Estados Unidos 100 millones de habitantes, etc. No, el mundo son 3 o 4 mil millones de habitantes. Y ahí reconocieron el error. Quiere decir que la Cámara de Comercio Internacional de París jugó un papel muy importante contra el país que se decía que era el más liberal del mundo. Esto no es una crítica a Estados Unidos, parte de la historia, por favor, claro. Vamos a entenderlo, ¿no? Los países van y vienen, nosotros mismos muchas veces vamos cambiando a lo largo de la vida pensamientos, simplemente parte de la historia al preguntar. Y otra cosa, Ambrosio, que me parece importantísima de lo que tú estás diciendo, y es que los países no tienen política, la política la tienen los partidos o los políticos que están en el poder.
Nosotros hoy vemos que todavía para que nosotros en los Estados Unidos pudiéramos ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, tú recuerdas, la Camacol tuvo que hacer villas y castillas en Washington con lobby, etcétera, porque mucha gente en el Congreso de los Estados Unidos tenía todavía, y todavía la tienen, esa posición anti-comercio internacional, anti de que nosotros cuando estamos abriendo la frontera estamos trayendo el desempleo, estamos exportando los empleos por otra parte. Ese discurso que tú sabes que no lo inventaron ahora, viene desde esa época, pero que es el discurso de la insuficiencia empresarial, de creerse de que sencillamente las leyes están por encima, las leyes legales de las leyes de la economía, y las leyes de la economía son más importantes que todas porque son las que determinan que nosotros hagamos las leyes desde el punto de vista jurídico de la manera que favorecen a la economía y no que las perjudican. Exacto. Hoy tenemos ese mismo problema todavía en la alianza transatlántica, en la alianza transpacífica. Hay una gran bronca en el Congreso de Estados Unidos. No estoy diciendo que esté a favor de unos o de otros, pero una gran bronca por el problema tradicional de gente que piensa que nosotros le estamos regalando el país a los otros. Y nosotros en Camacol y en el Congreso Hemisférico pues hemos tenido siempre la suerte enorme de contar con personas con una clarividencia sobre el tema, tanto localmente nosotros en el sur de la Florida como con amigos como Ambrosio. Y el mundo de hoy es completamente cambiado con relación al mundo de hace 20 años o al de hace 40. Nosotros muchas veces nos quedamos dormidos en la Segunda Guerra Mundial y el mundo ha ido cambiando de una manera veloz. ¿Qué tú crees que son los cambios, Ambrosio, más importantes del mundo de hoy con relación a lo que hacíamos, digamos, hace 40 años? Bueno, primero, antes entro en tu respuesta, yo creo que para contestarle a estos legisladores que aún tienen la idea esa, yo les digo una cosa muy simple. Miren a Chile. Nada más que eso. Chile es un verdadero ejemplo en el mundo. Mucho más ejemplo que Estados Unidos, sin duda ninguna. Una economía infinitamente inferior a la economía americana. Chile decidió abrir sus fronteras al mundo en forma unilateral, sin pedirle nada a cambio. No importaba si el otro país o la contraparte le cobraba la entrada a los productos chilenos un 100% arancel. Chile dijo, la entrada a este país, creemos en el libre comercio, que eso es lo primero, hay que confiar en él. Bajaron los aranceles que hoy creo que están, y no me quiero equivocar, en el 2%. No importaba de dónde vinieran, no teniendo temor a perder los empleos. ¿Y hubo cambios? Claro que hubo cambios. Claro que hubo empresas que cerraron. Claro que el desempleo en un primer momento creció y cayó. Pero Chile, ¿saben qué, señores americanos? Tiene cero deuda externa. Cero. Está como los países árabes que tienen petróleo y no saben qué hacer con el dinero. Chile llegó a eso. No solo eso, llegó a tener reservas internacionales. Entonces, no es la discusión si es bueno. Acá están los ejemplos. No hay ni que discutirlo. Veamos lo que ha pasado con los países que creyeron en eso. Hay ahí un verdadero ejemplo. Tú, por otro lado, me dices, ¿qué ha ido cambiando? Y bueno, yo creo que es el gran momento en que los mayores tenemos que ir dándole cada vez más entrada a los jóvenes. Las tecnologías de la información han influido de tal forma que nosotros no las entendemos y sí la entienden los jóvenes. Entonces, no es obligación de que los jóvenes nos entiendan a nosotros. La obligación es nuestra la de entender a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos jóvenes también y muchas veces nuestros padres no nos entendían. Y hoy más que nunca, con estas tecnologías, hay que escucharlos a ellos. Cambió el marketing, cambió la publicidad, cambió la forma hasta de actuar, que a nosotros a veces nos asusta o nos sorprende, pero no nos sorprendamos porque Sócrates, 2500 años atrás en Grecia, él decía, la juventud nuestra no respeta a sus padres, actúa en forma independiente. Él era pesimista y se equivocó, porque el mundo siguió progresando. ¿Por qué? Y gracias a los jóvenes. Ellos son nuestro futuro.
Y si nosotros queremos saber lo que va a pasar mañana, no somos nosotros los que tenemos que enseñarles, tenemos que escucharlos a ellos. Ellos son los que van a diseñar el mundo del futuro. Ahí está el gran potencial. Ya el joven hoy quiere ser partícipe, y eso es extraordinario que quiere ser partícipe. Yo veo, mi hijo, mis nietos, están con una computadora que muchos padres se asombran y dicen, y pasan horas frente a la computadora. Pero nos olvidamos que nuestra generación, que era la Boom Generation, también nos pasábamos horas, pero era más peor lo nuestro, porque nosotros nos pasábamos frente a un televisor mirando un programa que otro había diseñado y nosotros no participábamos, éramos pasivos. Hoy los jóvenes de hoy están también, posiblemente a las mismas horas que nosotros, frente a un monitor, pero están participando. Ellos, si no participan, no miran esa página. Participan, dan sus opiniones, reciben opiniones contrarias. Se han transformado en una vía de marketing extraordinaria. Se han transformado además en una forma de defensa del consumidor, porque han obligado a muchos comerciantes inescrupulosos a actuar bien, porque basta que un joven le comunique a su red de amigos: fui a tal restaurante y me atendieron mal, que eso se transmite enseguida a miles de personas. En fin, yo creo que el gran cambio es acerquémonos a los jóvenes, transmitámosle la experiencia, pero escuchémoslo mucho. Yo creo que podríamos agregar eso que dice Ambrosio con toda justicia, dos cosas más. Primero, los jóvenes con esa tecnología no solo participan, sino han desarrollado habilidades que no teníamos antes. Es una especial habilidad de manejar eso. Y segundo, creo que han democratizado extraordinariamente a la sociedad. Antes había que esperar a que un periódico publicara algo. Hoy cualquiera publica lo que quiere en Facebook. Ahí todo el mundo tiene su propio periódico, todo el mundo tiene su propia página en Google Plus, todo el mundo tiene una manera de comunicarse con los demás. La gente ahora lee los libros de esa forma y participa de esa forma. Eso que llaman virales, que la gente hace muchas cosas que a veces son tonterías, pero a veces son cosas muy graves, la denuncian y llegan hasta el último, que antes en nuestra época había que esperar a que un periodista especial lo hiciera. Yo creo que tú tienes toda la razón. Y bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Ambrosio. Podríamos estar aquí una semana conversando contigo, que eres una persona encantadora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gran saludo a este gran pueblo que siempre lo hemos tomado como ejemplo desde el punto de vista comercial. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos.